Bueno, y vamos llegando al Museo de la Industria de aquí de Baltimore. Vamos a ver qué tal, cómo era la industria antes. A ver qué curiosidad tienen. Mi frente duele. Tengo una frente muy grande, así que quizás es por eso. Y aquí empezamos la ruta en el Museo de la Industria de Baltimore. Tienen muchas cosas curiosas de la época, como aquí se libraron combates en la antigüedad y hubo guerras. Podemos ver un anuncio antiguo donde había cómo invertir en la guerra. Podías comprar bonos de guerra. Compra un bono de guerra. Este era un cuarto de control de los años 30, todo con vapor. Ahí están las llaves. Teléfono de la época muy antiguo. Tremendo resistor eléctrico de la época. En 1880 llegó la compañía eléctrica aquí a Baltimore. Y llegaron y pues no eran muy eficientes porque todo esto recién se estaba poniendo de moda, recién se estaba inventando. Es más grande que yo. Este es un motor generador de la época, funcionaba con combustible. Chequen esto es, bueno, Baltimore tiene un servicio de gas doméstico con tuberías a lo largo de la ciudad y es un servicio muy antiguo que inició en 1910. Llegó a usarse tanto el gas que se usaba incluso hasta para planchar. Entonces hay una plancha que se conectaba directo a la línea de gas. Tanto peligroso, diría yo. Yo no confiaría en conectar una plancha a una fuente de gas, pero así era. Aquí, al menos en Estados Unidos, como sabemos, aprovechan todo para el business. Aquí en Baltimore tienen bastantes personajes que revolucionaron la industria del alimento, de la química. Y este mural está dedicado a ellos. Ahí está, por ejemplo, McCormick. Dice que es fue la compañía más grande de condimentos, ¿no? Y ahí está la famosa mayonesa McCormick. Ahí está la marca. Morse, el que diseñó la transmisión Morse. Chemcraft, alguna compañía famosa de químicos. El mayor fabricante de suelas de caucho. La primera compañía de acero de Estados Unidos. O sea, Baltimore tiene mucha historia. La primera línea férrea para el tren de Estados Unidos. El primer submarino con aire acondicionado. Y mucho más. O sea que aquí en Baltimore hay una pieza de historia bastante importante. No solo de la historia de Baltimore y de Estados Unidos, sino del mundo. Este era un taller antiguo que funcionaba con gas, ¿no? Gas natural. Ahí está en la pared la línea de gas, entonces conectaban todos sus equipos al gas y obviamente tenían calor y demás. Esta era una metalúrgica antigua. Wow, aquí producían herramientas de metal. Miren cómo eran los primeros letreros con publicidad. Este era un salón de belleza. Los primeros neones que hubieron en Baltimore. Wow, las primeras luces de neón. Esto era como comían los obreros. Ahí están las bandejas de obreros. Obviamente, América, hamburguesa y papas fritas. No me sorprende. Esa me imagino que era una dispensadora de té o café. Estas son las botellitas de leche de antes. Aquí están las vajillas tipo restaurante. Miren, yo disfruto una Coca-Cola. Las primeras vajillas. Acero inoxidable. Tapas de sodas de la época. Es el restaurante en realidad. Me pregunto si esta era una rocola de música. No. Una hielera antigua de la época. Crayola. Libros, crayolas de la época. Una lonchera de la época. Muy simpáticas. Juguetes de niños. Un comedor de la época. Pues miren, esa publicidad era para un espectáculo con cuerpos embalsamados. Dice: la mayor exposición necromántica de la tierra. O sea, tenían un montón de gente, animales disecados. De miedo, ¿no? Y también el mayor mago conocido en la tierra. Así se divertía la gente.
Miren este clásico, ¿no? Tri-City Center. Era para bailar, echar zapato. Cómo estudiaban los jóvenes antes las famosas planillas para practicar tipografías, negocios de esa época. Esto era para los sastres. Ahí dice sastre. Se hace trabajo de costura. Un negocio de la época. Estos eran los trabajadores de la metalúrgica de aquí de Baltimore. Había una asociación de trabajadores del metal. Wow. Tenemos cascos, el traje para estar en los hornos, un traje reflectivo. Ahí está la bitácora. Entré con vida, ojalá vuelva con vida. Miren esta joya, un motor a vapor, me imagino. Sí, el motor a vapor de un ferry de antes. Qué pieza de ingeniería. Ahí está el cigüeñal, me imagino, que se movía con el vapor. Esa historia interesante también, el hierro y la caña de azúcar venían desde Cuba. Encontramos uno de los primeros camiones que se usaban para transportar cosas. Wow. Es uno de los primeros camiones de carga. Miren nada más. Y está todavía muy bien conservado. Miren las llantas, eran como hechas con brea. Dice que iban todos los días a Washington. Todos los días viajaban a Washington en este camioncito. Se empieza por algo, ¿no? Está muy bonito. Aparentemente Black & Decker también empezó aquí. Así era originalmente la marca. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial le dieron mucho uso a muchas tecnologías. Ahí está el compresor. Aquí está Black & Decker. Ellos eran Black & Decker, eran dos inventores. Dos. Eran maquinistas. Miren nada más, un montón de herramientas. Miren esta aplanadora, era a vapor. Miren nada más. El rodillo, no sé cómo lo llamen. Exactamente, era a vapor. Es una cosa increíble. Miren, ahí andaban cargando el carbón. Lo metían a la caldera y así se movía este vehículo. Estos eran de los primeros brazos mecánicos. No creo que haya sido robótico porque en la época no había toda esa tecnología, pero miren nada más, Baltimore estaba a la vanguardia. Cuánta historia, ¿no? Uno ni se imagina. Ah, miren esto, era la primera compañía. Aquí se hizo la tapa estándar Corona para todas las botellas de vidrio. Mira, ahí se explica. Sí, para proteger nuestras bebidas. También con la clave Morse. Entonces en esta se hacía con golpecitos. Ahí está, ¿cuántos golpes? Un golpe, 3 golpes seguidos. La C, aquí está el código Morse. Y esto era el famoso telegrama. Te lo enviaban en Morse y luego te lo traducían. Y luego pasamos a los teléfonos, a los primeros comunicadores. La primera radio dice que básicamente leían el periódico, leían poemas, pero empezó una fiebre por la radio que evolucionó muy rápido esta industria y comenzaron obviamente a ver más estaciones. Ya empezaron a ver los equipos portables, primeras televisiones. Miren nada más estas pequeñas televisiones. Miren nada más estos modelos de televisión antiguos. Miren este me parece que fue uno de los primeros. Philco. Miren nada más, aquí se inventó, al menos fue la primera fábrica de sombrillas. Esa era la marca de sombrillas. Quizás nuestros abuelos usaron eso. Aquí también hay una historia interesante. Frederick Douglass fue el primer afroamericano en ser dueño de una compañía, o bueno, en este caso, de
un cementerio de barcos, pero ya es bastante, ¿no? Y dice que empezó como un esclavo. Luego su inteligencia quizás lo llevó a ser dueño de esto. Aquí también estaba la más antigua metalúrgica de plata, donde hacían un montón de instrumentos y utensilios de plata. Miren las herramientas que se usaban. Ellos también empezaron la primera compañía de gas, aparentemente. Oh, la iluminación de la ciudad también era gas. Usaba fuego. Esta es una antigua botica o una droguería, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Una farmacia, ¿no? Antigua. Druggist. Esa era una protección, era un droguista. Me imagino que aquí te las hacían a la medida al inicio. Aquí había un montón de tónicos para todos los males. Mira, para dolor de garganta, hechos de menta. Cereza salvaje, cremas para la piel. Así era una droguería de la época. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Esta era para pesarse, miren esta pesa. Aquí no se pesaba, ponía una monedita y te daba el peso. Y un espejito para ver tu cara de horror y cuánto pesa. Talco. Miren los instrumentos para hacer las mezclas pequeñas. Los morteros. La caja registradora. Wow. 60 centavos. Miren nada más esa primera registradora. Miren los papelitos. Dice que este es un dispensador de papel de antes para envolver cosas. Cápsulas de gelatina vacías. Ahí llenaban las pastillas, ¿no? Las cápsulas. Aspirina. Este es un anuncio de la aspirina antigua. Aquí están todo tipo de vitaminas, lilimentos. Miren nada más. Bromo Seltzer. Cámaras antiguas. Si querías tu cámara. Aceite de castor. Pero eso es lo peor. Bromo Seltzer. Bromo Seltzer. Para la indigestión. Y no te mueres. No te morías. Te curaba la indigestión o te morías, pero te daba una solución al menos. Y aquí de paso te vendían una bebida, una soda. No se olviden que la Coca-Cola al inicio se servía con una bola de helado de vainilla, azúcar con mucha más. Ahí está la registradora. Te vendían postres aquí en la droguería. Impresionante, ¿ah? Miren este anuncio de un milkshake, ¿no? De una milkshake antigua. Esta es una imprenta antigua. Ahí está el teléfono antiguo. Miren, este era para el oído y el otro era para hablar. La imprenta antigua. Tenían estas especies de carboncillos, me imagino que para manchar los moldes, ¿no es cierto? Que esto se hacía con moldes. Hay mucha historia aquí. Este es como un archivero. Aquí tenemos todos los instrumentos que usaban. Hacer la publicidad. Aquí están los moldes de las letras, de las tipografías. Esta era la imprenta, me imagino. Nada más, dice que aquí en Baltimore el que inició esto fue un ministro religioso. Me imagino que un pastor o un sacerdote. Como aquí había cristianismo, un poco de catolicismo, muy poquito. Dice que este ministro hizo la imprenta para dar a conocer y alertar a la gente de los peligros del alcohol y demás. Miren cómo se alabraba el metal y con este se presionaba con tinta sobre papel. Dice así, aquí estaba como un modelo de una planilla de periódico. Esto yo sí lo he visto. En mi ciudad natal había una de estas que la girabas y pues pasaba el papel. Mira, así está el papel pasando.
está la cortadora, paper cutter, cortadora de papel. Ahí están imprimiendo, ¿no? The Star Spangled Banner, el nombre del himno de aquí de Estados Unidos. Distintas máquinas de distintas épocas. Ah, miren esto. La Unión de Trabajadores estableció un salario de $40 por semana en 1906. Eso es lo que ganabas en 1906, $40 por semana. Y si trabajabas en este rubro, ¿no? Nada más ejemplares de aquella época. Otra historia inspiradora, John Henry Morphy. Él fue negro, fue esclavo y luchó por la independencia de los negros en la guerra civil. Y dice que su esposa le prestó $200 de aquella época para empezar su negocio de la imprenta. Impresionante, ¿no? Él publicaba para su iglesia. Ahí está la foto de él. Ah, están los trajes de las mujeres, de la mujer trabajadora, ¿no? Así se vestían las mujeres de esa época. Esta es como una enfermera, doctora. Wow. Oficinista, y este sí lo he visto en algunas películas americanas. Está el clásico vestido de oficinista. Y eso era para peinarse. Sí, es algo eléctrico para peinarse. Una carretita de caballos de la época. Nada más, este era uno de los primeros vehículos que se usaban. Este era uno para a caballo, ¿no? Era una carroza. Aquí están los primeros motores. Ay, miren, en una carreta de caballos llevaban, irónicamente la gasolina se transportaba a caballo. Ah, y ahí está uno de dispensador de gasolina de la época, miren nada más. Más modernas. Y obviamente ahí están los primeros coches que llegaron a Baltimore. Las primeras gasolineras que hubieran aquí en Baltimore. Esa me parece más novedosa. No tengo idea de cómo funcionaba. Me imagino que con un principio bastante similar. Estamos llegando a una joya. Uno de los primeros autos de la época. Miren nada más. Ahí estamos mirándolo. Uf, eran gigantes. Este es uno de los primeros. Qué hermosura de carro. Miren nada más el detalle de este carrito. Qué lujo, ¿no? De aquella época. Miren el volante. El volante tenía un sello real. Aquí tenemos una de las primeras camionetas Ford. Miren nada más. Qué detalle, ¿no? Una camioneta así. Sus llantas elegantes Ford. Su cajón de madera para llevar los productos del campo. Miren nada más el carro que dibujé de niño. Era un carro de cine, parece. Debe tener alguna historia, la voy a buscar por ahí. La sorpresa, era un carro eléctrico de la época. Impresionante, ¿no? Era un carrito eléctrico. De los primeros carros eléctricos de la historia, quizás. Bueno, siempre se sabe que en la historia los primeros carros eran eléctricos y este fue uno de los primeros carros eléctricos. Dice que fue una fiebre de estos carros eléctricos. ¿Les hubiera gustado tener uno? A combustible. Era mucho más barato andar a combustible que andar con uno de estos eléctricos. Wow. Pues para haber sido de los primeros, ¿no? Pues no está tan mal. Me pregunto por qué los carros eléctricos los hacían con estos modelos curiosos de esa época. Tenía como una perillita eléctrica y ahí está el enchufe. Qué detalle, ¿no? Esta marca era Comutacar. Literalmente parece el carro que uno dibujaba de niño en el cuaderno. Las primeras maquinitas de monedas de Coca-Cola. Esta la bajabas y te salía tu botellita. Está una máquina para bombear aceite de motor. Dato curioso de esa época es que los niños trabajaban. Había niños trabajadores, niños obreros. Tenemos pequeños niños trabajadores de la época. No eran necesariamente de raza negra, no eran niños blancos también, trabajadores. Aquí tienen una balanza, instrumentos de medida. Esto era como
cómo dosificaban las ostras enlatadas. Eso solo se hacía en unos cuantos meses. Ahí están las monedas antiguas. Miren las monedas. Se pagaba 6 centavos por galón, 15 centavos por 2,5 galones. Aquí está una panadería antigua. Bueno, pues este es el estilo de panaderías todavía de nuestros países en Sudamérica. Oye, hacían el pan comercial. Postres de la época son muy sabrosos. Los hornos. Panadería. Aquí está una tienda de víveres de la época. Ahí están distintas mermeladas, latas de tomate, latas con distintos vegetales de aquella época. Aquí tenemos los congelados, toda la leche, los embutidos, los vegetales. Esta era una tiendita antigua, ¿no? Y por supuesto la máquina registradora, que me parece impresionante como en aquella época ya había la registradora. Como McCormick empezó en Baltimore, ahí vemos todos los tipos de especias, ¿no? Ahí está clavo de olor, menta, sabor a pollo, las distintas botellas de bebidas. Imagino que también había bebidas alcohólicas, cerveza. Ah, sí, cervezas de la época. Miren nada más. Una buena cervecita o licores de la época. Whiskies, rones, aguardientes. Esta era una destiladora como casera, ¿no? Una destiladora muy pequeñita. Miren nada más. Tenemos un molino. Está una... ¡Oh! Miren esto es una banda transportadora de la época. Sí que avanzaba, ¿no? Esto me parece que es para la industria del chocolate, para tostar. Ah, no, este es para producir jamón. Ese es el famoso cutter, que la carne se da vueltas hasta que toma esa textura de jamón, ¿no? Procesadora de carne de Baltimore. Qué cantidad de historia aquí. Esta era la forja de los herreros de la época. Qué cantidad de maquinaria. Qué impresionante. El torno, motores. Si uno se va en reversa ve que el ser humano ha hecho tanto. Lentes de seguridad. Esto es una prensa de la época. Instrumentos de medidas. La típica cajonera, ¿no? Para organizar tornillos, pernos. Tenemos una enlatadora de ostras. Wow, miren, esta es la marca de ostras. Ostras frescas. El producto principal de aquí de Baltimore, la industria de enlatados, era la ostra. Y hasta ahora venden ostras. Ahí tenemos los enlatados, miren nada más. La marca de ostras de la época. Mantenga refrigerado. Aquí están las líneas de transporte de los productos. Una imagen un tanto descorazonadora, ¿no? Un niño trabajando, ¿no? Un niño trabajador. Es que me imagino que después de que acabaron la esclavitud no había mano de obra y se aprovechaban de los niños también. Ponían el producto. Aquí venía el producto, venían las ostras y aquí dosificabas y llevabas tu platita con ostras. Y aquí las esterilizabas, ¿no? Esto, para los que conocen un poco de la industria de alimentos, le llaman autoclave. Ahí le meten con vapor a una cierta temperatura y como que matamos todos los microorganismos que podrían haber. Qué pieza de historia, ¿no? Ahí están las latas. Ya vamos llegando al estilo de cine antiguo, las primeras salas de cine. Ahí está la señora
75 centavos para una entrada de adulto y 35 para un niño.